Verano del año 325. En una sala del Palacio Imperial de Nicea, más de 300 hombres se sentaron frente a frente. No eran generales, no eran senadores, eran obispos. Y la pregunta que tenían sobre la mesa no era política, no era militar. Era esta: ¿Jesús de Nazaret es Dios? No una metáfora, no un símbolo. ¿Es literalmente Dios, de la misma sustancia que el Padre? ¿O es algo menos? Discutieron durante semanas, y al final votaron. El resultado: 316 a favor, 2 en contra. Esa votación definió lo que hoy creen más de 2.000 millones de personas en el planeta. Moldeó imperios, provocó guerras, inspiró catedrales y hogueras por igual. Y fue presidida por un hombre que ni siquiera estaba bautizado. Su nombre era Constantino. Y esta es la historia de cómo un emperador que no entendía de teología terminó decidiendo el rumbo de la fe cristiana para los próximos 1700 años. Pero para entender lo que pasó en esa sala, hay que retroceder. Hay que volver a una época en la que ser cristiano no era un privilegio, era una sentencia de muerte. Durante casi 3 siglos, el cristianismo creció en las sombras del Imperio Romano, en catacumbas, en casas privadas, en susurros. Los primeros cristianos no construían iglesias con campanarios ni celebraban su fe a la vista de todos. Se reunían en sótanos, compartían el pan en secreto y sabían que cualquier amanecer podía ser el último. La persecución no fue constante, pero cuando llegaba, era brutal. Y la peor de todas vino al final: la gran persecución de Diocleciano, que comenzó en el año 303. Iglesias quemadas hasta los cimientos, escrituras sagradas confiscadas y destruidas, obispos arrestados, torturados, ejecutados, cristianos comunes obligados a sacrificar ante los dioses romanos o enfrentar la muerte. En algunas provincias del imperio, la sangre corrió durante una década entera. Y luego, de pronto, todo cambió. En el año 313, Constantino firmó junto a Licinio el Edicto de Milán. Con un trazo de pluma, el cristianismo dejó de ser ilegal. Los prisioneros fueron liberados. Las propiedades confiscadas fueron devueltas. Los cristianos podían, por primera vez en la historia del imperio, practicar su fe a plena luz del día. Fue un momento de euforia, de alivio, de libertad. Pero también fue el momento en que se destapó algo que la persecución había mantenido oculto durante generaciones. Mientras los cristianos luchaban juntos por sobrevivir, las diferencias teológicas importaban poco. El enemigo común los unía. Pero ahora que eran libres, ahora que podían hablar abiertamente, debatir, predicar sin miedo, resultó que no estaban de acuerdo en casi nada. ¿Quién era Jesús exactamente? ¿Cómo se relacionaba con Dios Padre? ¿Eran lo mismo? ¿Eran diferentes? ¿Era Jesús eterno o fue creado en algún momento? Cada ciudad, cada comunidad, cada obispo tenía su propia respuesta, y ninguno estaba dispuesto a ceder. La libertad que debía unir a los cristianos los estaba desgarrando. Y en el centro exacto de esa tormenta estaba una ciudad: Alejandría, en Egipto, la capital intelectual del mundo antiguo. Una ciudad donde la filosofía griega se mezclaba con la teología cristiana, donde los debates eran deporte y las ideas tenían consecuencias reales. Ahí vivía un sacerdote llamado Arrio. Arrio era alto, delgado, carismático. Tenía una voz que llenaba cualquier sala y un talento extraordinario para hacer que ideas complejas sonaran simples. Y su idea central era esta: Jesús fue la primera y más grande creación de Dios, superior a los ángeles, superior a todo lo demás, casi divino, pero no Dios, no de la misma sustancia que el Padre. Hubo un tiempo, decía Arrio, en que el Hijo no existía. Era una idea limpia, lógica, fácil de entender, y por eso se volvió enormemente popular. Arrio no solo predicaba en iglesias, componía canciones pegajosas con su teología y las cantaba en los mercados de Alejandría. Los marineros las tarareaban en los puertos. Los comerciantes las repetían en las rutas de caravanas. En cuestión de semanas, la doctrina de Arrio se extendió como fuego por todo el Mediterráneo oriental.
Pero no todos estaban convencidos. En la misma Alejandría había un joven diácono llamado Atanasio. Tenía apenas 27 años, baja estatura y una convicción que no se doblaba ante nada ni ante nadie. Para Atanasio, lo que Arrio proponía no era simplemente un error teológico, era una catástrofe. Si Jesús no era Dios, verdaderamente Dios, de la misma sustancia que el Padre, entonces la salvación cristiana entera no tenía sentido. Un ser creado no podía salvar a la humanidad, solo Dios podía salvar. La palabra que Atanasio defendía era una sola, homoousios, del griego, de la misma sustancia. Jesús y el Padre, de la misma sustancia. No similar, no parecido, igual. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de creer, porque este debate, que podría sonar abstracto, académico, lejano, se convirtió en violencia callejera, literalmente. En Alejandría y en otras ciudades del imperio, la gente se peleaba en las calles por teología. Partidarios de Arrio contra partidarios de Atanasio. Empujones, golpes, disturbios. La pregunta, ¿Jesús es Dios?, dejó de ser un asunto de sacerdotes y se convirtió en la conversación más peligrosa de todo el imperio. ¿Te imaginas? Gente común, en el mercado, golpeándose por una cuestión sobre la naturaleza divina de Cristo. Suena absurdo, pero para ellos no era un debate filosófico. Era la pregunta más importante que existía. De la respuesta dependía si sus muertos descansaban en paz, si su sufrimiento bajo la persecución había tenido sentido, si la fe por la que habían sangrado era verdadera. Y mientras las calles ardían, un hombre miraba todo esto con creciente alarma desde su palacio. Constantino no era teólogo, era soldado, era político, era ante todo un estratega. Acababa de lograr lo que muchos consideraban imposible: reunificar el Imperio Romano bajo un solo gobernante después de décadas de guerra civil sangrienta. Había derrotado a todos sus rivales. Había movido la capital hacia el este. Había apostado por el cristianismo como la fuerza que cementaría la unidad del imperio. Y ahora resultaba que los cristianos, los mismos que él había liberado, se estaban matando entre sí por una palabra griega. La frustración de Constantino era inmensa. Se conserva una carta que envió a Alejandría, dirigida tanto a Arrio como al obispo Alejandro, en la que básicamente les dice: este asunto es trivial. Es una disputa menor sobre cuestiones insignificantes que nunca debería haber salido de sus reuniones privadas. Dejen de pelear y reconcíliense. Esa carta revela algo fundamental. Constantino no entendía, o no le importaba, la profundidad teológica del debate. Para él, era un problema administrativo. Una grieta en el muro de su imperio que necesitaba reparar antes de que se convirtiera en un abismo. Y su solución fue típica de un emperador: si no se ponen de acuerdo solos, los voy a sentar en una sala hasta que lo hagan. Envió invitaciones a todos los obispos del mundo cristiano. Pagó sus viajes, pagó su hospedaje, puso a disposición el sistema de transporte imperial, caballos, carruajes, barcos, para que llegaran a una pequeña ciudad al otro lado del Bósforo, Nicea. Hoy se llama Iznik, en Turquía. En aquel entonces era lo suficientemente cercana a la nueva capital como para que Constantino pudiera supervisar personalmente cada sesión. Fue una jugada sin precedentes. Nunca antes, un emperador romano había convocado una reunión de líderes cristianos. Nunca antes la Iglesia había intentado ponerse de acuerdo a escala universal. Todo lo que vendría después, los grandes concilios, los credos, las doctrinas oficiales, nació de esta decisión, de este momento, de la impaciencia de un político que simplemente quería orden. El verano del año 325. Los obispos comienzan a llegar a Nicea. Imagina la escena. Hombres de todas las esquinas del imperio convergiendo en una sola ciudad. Desde Hispania en el extremo oeste, desde Persia en el extremo este, desde las arenas de Egipto y desde las montañas del Cáucaso. Hablaban griego, latín, siríaco, copto.
Algunos llegaban en carruajes imperiales con cojines de seda. Otros habían caminado durante semanas por caminos de polvo, pero no venían a una reunión amistosa. Venían a una guerra. Solo que las armas eran palabras. El historiador Eusebio de Cesarea estuvo presente y dejó un testimonio que aún se conserva. Describió la apertura del concilio con un tono que bordea la reverencia. Los obispos sentados en filas, en silencio, esperando. Y entonces entra Constantino, vestido de púrpura y oro, resplandeciente, sin guardias, sin escolta militar visible. Camina entre ellos y toma asiento. No en un trono elevado por encima de todos, sino entre los obispos, como uno más. Aunque por supuesto, no era uno más. Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Pero lo que verdaderamente impactaba no era la presencia del emperador, era mirar a los hombres sentados frente a él. Muchos de estos obispos llevaban en el cuerpo las marcas de la gran persecución de Diocleciano. Cicatrices de latigazos que les cruzaban la espalda. Ojos que los verdugos habían dejado ciegos para siempre. Tendones cortados que los dejaban cojeando. Manos deformadas por el potro de tortura. Atanasio mismo escribió sobre estos hombres. Eran confesores que habían sellado su fe con su propia sangre. Habían elegido la mutilación antes que la apostasía. Y ahora estaban sentados en el palacio del emperador, como invitados de honor, tratados con una deferencia que habría sido absolutamente impensable apenas 20 años antes. La ironía era colosal. Los mismos cristianos que el imperio había intentado exterminar ahora estaban sentados dentro del corazón del imperio, decidiendo su rumbo espiritual. Y el emperador que los había convocado ni siquiera compartía plenamente su fe. Constantino no estaba bautizado. No lo estaría hasta su lecho de muerte, 12 años después. Un hombre sin bautismo, presidiendo la decisión teológica más trascendental de la historia cristiana. Los debates comenzaron, y fueron feroces. Arrio presentó su posición con elocuencia. Jesús fue creado. No es eterno. No es de la misma sustancia que el Padre. Sus argumentos eran articulados. Sus citas bíblicas precisas. Su lógica impecable en la superficie. Pero cada vez que hablaba, la tensión en la sala crecía. Los obispos que llevaban cicatrices en el rostro y en las manos no habían sufrido por un profeta creado. Habían sufrido por Dios hecho carne. Y la sola idea de que ese sufrimiento pudiera haberse basado en un error, en una mentira, era absolutamente intolerable. La tradición dice, y hay que decirlo con honestidad, porque esto proviene de fuentes tardías y no es históricamente verificable, que en algún momento del debate, un obispo llamado Nicolás de Mira se levantó de su asiento, cruzó la sala y le dio una bofetada a Arrio en pleno rostro. Nicolás de Mira, el mismo que siglos después la tradición transformaría en San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus. Si la historia es cierta, el hombre que inspiró al personaje más bondadoso de la Navidad alguna vez cruzó una sala para golpear a un hombre por teología. Es casi demasiado irónico para ser verdad, y tal vez por eso debemos tomarlo con cautela. Pero el hecho de que la tradición lo recuerde dice algo sobre la intensidad de lo que se vivió en aquella sala. Lo que sí es históricamente cierto, y es quizás más fascinante que cualquier bofetada, es que todo el debate giró alrededor de algo tan pequeño que terminó cambiando el lenguaje mismo. Una sola letra, una iota, homoousios, de la misma sustancia. Eso era lo que defendía Atanasio. Homoiousios, de sustancia similar. Eso era lo que algunos proponían como compromiso. La diferencia entre ambas palabras en griego es una sola letra, la iota, la letra más pequeña del alfabeto griego. Un solo trazo de tinta. Y de ese trazo dependía absolutamente todo. ¿Jesús es Dios? ¿O se parece a Dios? ¿Es lo mismo? ¿O es casi lo mismo? Casi puede ser la palabra más peligrosa de la teología. Y de ese debate, o quizás del texto evangélico que cita la misma letra, porque Mateo ya escribió, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley.
nos llegó una expresión que probablemente has usado sin pensar en su peso. Cuando decimos ni una jota de diferencia, estamos repitiendo, sin saberlo, el eco de una obsesión antiquísima por lo que cabe en el trazo más pequeño del alfabeto, de lo que una sola letra puede cambiar cuando se trata de definir a Dios. Después de semanas de argumentos, réplicas y contrarréplicas, llegó el momento. Se votó. 316 obispos votaron a favor de la posición de Atanasio. Homoousios, Jesús es Dios, de la misma sustancia que el Padre, eterno, no creado, verdadero Dios de Dios verdadero. Solo 2 votaron con Arrio. 316-2. El resultado fue aplastante. Y de esa votación nació el Credo de Nicea, la primera declaración universal de fe cristiana. Un documento que intentaba, por primera vez en la historia, definir en palabras exactas y vinculantes lo que significaba ser cristiano. Constantino lo ratificó con autoridad imperial. Arrio fue condenado y enviado al exilio. Caso cerrado. Problema resuelto. El imperio podía seguir adelante en unidad. ¿Verdad? No. Porque lo que pasó después del Concilio de Nicea es quizás más extraordinario que el concilio mismo. Y es la parte de la historia que casi nunca se cuenta. La votación fue aplastante, sí. Pero las convicciones no se cambian con votos. Los corazones no obedecen decretos imperiales. Arrio fue exiliado, pero su teología siguió viva en las mentes de miles de creyentes a lo largo del imperio. Y con el paso de los años, algo extraordinario comenzó a suceder. La posición ganadora empezó a perder terreno. Constantino, el mismo emperador que había ratificado la condena de Arrio, comenzó a dudar. Los consejeros cercanos le susurraban que quizás se había ido demasiado lejos, que quizás un compromiso habría sido más sabio, más práctico. Y en un giro que habría enfurecido a los 316 obispos de Nicea, Constantino permitió que Arrio regresara del exilio. Pero Arrio nunca llegó a disfrutar su rehabilitación. La noche anterior a su restauración oficial en Constantinopla, la noche en que iba a ser readmitido formalmente en la comunión de la Iglesia, vindicado ante el mundo, Arrio murió, de forma repentina, en un lugar público. Sus enemigos lo llamaron juicio divino, la mano de Dios interviniendo en el último segundo posible. Sus seguidores lo llamaron veneno. Nadie supo nunca la causa con certeza. Pero el momento fue tan dramático, tan teatralmente perfecto en su sincronización, que ambos bandos lo usaron como propaganda durante décadas. Sin embargo, la muerte de Arrio no mató al arrianismo. Todo lo contrario, lo convirtió en causa de mártir. Y cuando Constantino murió en el año 337, ocurrió la ironía suprema de toda esta historia. La ironía que lo cambia todo. El emperador que había presidido la condena del arrianismo, el hombre que sentó a 300 obispos en una sala para declarar que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, fue finalmente bautizado en su lecho de muerte, después de toda una vida posponiendo ese momento. Y el hombre que vertió el agua sobre su cabeza, el hombre que pronunció las palabras sagradas del bautismo, fue Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano. El hombre que condenó al arrianismo murió en los brazos del bando perdedor. Y lo que siguió fue aún más sorprendente. El hijo de Constantino, Constancio II, no solo simpatizaba con el arrianismo, lo promovió activamente desde el trono imperial. Bajo su reinado, la posición de Nicea fue perseguida. Los obispos que habían votado por homoousios fueron presionados, amenazados, depuestos de sus sedes. Concilios enteros revirtieron lo decidido en Nicea, y el hombre que más sufrió fue precisamente aquel joven diácono de Alejandría que había defendido la doctrina con más fiereza que cualquier otro ser humano vivo. Atanasio. 5 veces fue exiliado. 5 veces lo arrancaron de su sede episcopal en Alejandría y lo enviaron lejos, a Tréveris, en la lejana Galia, al desierto egipcio escondido entre los monjes del yermo, a Roma, y cada vez que lograba regresar, cada vez que las circunstancias políticas le permitían volver,
predicaba exactamente lo mismo. Homoousios, la misma sustancia, sin compromiso, sin matices, sin ceder una sola iota. Se hizo famoso un dicho: Athanasius contra mundum, Atanasio contra el mundo, porque hubo momentos, años enteros, en los que parecía que literalmente todo el mundo cristiano se había vuelto en su contra. Emperadores, obispos, concilios enteros declaraban posiciones contrarias a Nicea, y Atanasio seguía firme, solo, exiliado, perseguido, tercamente convencido de que la verdad no se decide por mayoría ni se doblega ante el poder temporal. Tomó 56 años. 56 años de debates, exilios, persecuciones, concilios y contraconcilios. 56 años de una guerra teológica que desgarró familias, dividió ciudades y derribó obispos. 56 años desde aquella votación en Nicea hasta que la cuestión finalmente se resolvió. En el año 381, en el Concilio de Constantinopla, la posición de Atanasio fue ratificada de manera definitiva. Homoousios, de la misma sustancia, sin ambigüedad, sin vuelta atrás. El credo fue expandido, pulido, finalizado en su forma completa. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El credo de Nicea que se recita hoy en iglesias de todo el mundo, el que millones de personas repiten cada domingo en misa, en cultos, en ceremonias, no fue escrito en Nicea, fue escrito en Constantinopla, 56 años después. El nombre se quedó, porque Nicea fue el origen, el primer golpe, la primera declaración. Pero el texto final, el que ha sobrevivido 17 siglos, vino de otro concilio, de otra ciudad, de otra generación de hombres que tuvieron que pelear la misma batalla que creyeron ganada en el 325. Lo que sí nació en Nicea fue la decisión, el núcleo incandescente, la respuesta a la pregunta que se planteó en aquella sala en el verano del año 325. ¿Jesús es Dios? 316 hombres dijeron que sí. Hombres con cicatrices de tortura y memorias de catacumbas. Hombres que habían sobrevivido a la peor persecución que el cristianismo había conocido, solo para sentarse en el palacio de un emperador y decidir el futuro de la fe por la que casi mueren. Hombres que discutieron durante semanas enteras sobre una sola letra, una iota, porque entendían algo que Constantino nunca entendió, que en esa letra cabía todo, la diferencia entre lo mismo y lo similar, entre Dios y casi Dios, entre una fe que los había sostenido bajo la tortura y una versión más cómoda, más lógica, más fácil de explicar. Eligieron la versión difícil, y esa decisión, nacida del dolor, de la convicción y de la terquedad de un puñado de hombres heridos reunidos en una sala prestada, sigue viva hoy, en cada iglesia donde se recita el credo, en cada debate sobre la naturaleza de lo divino, en cada vez que alguien dice ni una jota sin saber que está citando, a través de los siglos, la batalla más pequeña y más grande de la historia de la fe. Una letra, una votación, 1700 años,